Acompáñame sobre tus pies, es nuestra costumbre en Iglesia Ángel tener la Biblia puestos de pie. Si estás en casa, no lo hagas. Si vas manejando, menos lo hagas. Pero hay un pasaje que quiero leer. Hoy vamos a estudiar la historia de uno de los personajes de la Biblia que más me intriga a mí, es Elías, el profeta Elías. Elías es un hombre que antes de que llegara Cristo existían profetas a quienes Dios les hablaba y ellos comunicaban lo que Dios les hablaba al pueblo. Y Elías sin duda es el personaje o uno de los profetas más interesantes en toda la Biblia. Y déjate el contexto porque vamos a entrar como que a media historia, ¿verdad? A veces cuando leemos la Biblia y leo un pasaje aquí, estamos entrando a media historia. Entonces quiero darte un poco el contexto de lo que está sucediendo para que vamos a apreciar la historia en su totalidad. Antes de esto que voy a leer, han sucedido dos grandes escenas extraordinarias en la vida de Elías. Lo primero es que vio Dios lo usó para traer fuego del cielo. ¿El micrófono está funcionando bien? ¿Me escuchan bien? ¿Verdad que no? ¿Me pueden cambiar el micro? ¿Alguien cámbiame el micro? Sí. A ver este. Ahí vamos. No. Los dos. Ahí pasan los tres. A ver si uno jala. La Trinidad. Sí. Bueno, sí. Ahí está. ¿Se ve bien? Tenemos 2 semanas sin reuniones, ya se nos olvidó cómo hacer esto. Pero la historia es esta. Vamos a entrar a media historia y te cuento rápido el contexto antes de lo que te voy a leer. Elías, justo antes de esto que te voy a leer, Elías es usado por Dios para traer una revelación de quién es Dios a todo el pueblo. Básicamente había otro Dios falso llamado Baal que tenía como 800 profetas, y este Dios está desafiando al Dios verdadero. Entonces se suben a una montaña, hacen todo un ritual y el reto es el Dios que mande fuego del cielo. Ese es el Dios verdadero. Entonces Elías hace una oración como de 15 palabras y Dios manda fuego del cielo para comprobar que él es el Dios verdadero. Imagínate eso. Justo después de eso, ¿sabes qué hace Elías? Le corta la cabeza a 800 profetas. Esa es una predica para otro día, ¿verdad? A ver qué enseñanza habrá en cortar 800 cabezas. Después de cortar 800 cabezas, Elías ora porque ha habido una sequía por 3 años y medio. Elías hace una sencilla oración y ahora cae lluvia del cielo. Cayó fuego del cielo, 800 cabezas que cortó y ahora cae lluvia del cielo. Y ahora, después de eso sucedido, le llega un mensaje de la reina de Israel, porque los profetas eran amigos de ella, los profetas a quienes le cortó la cabeza. Y esto es donde entra nuestro texto del día de hoy, verso 2. Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Fíjate lo que está sucediendo en su vida. Siguió caminando solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Hace esta oración. Ahora recuerda, minutos antes había orado y fuego había caído del cielo. Después había orado y lluvia había caído del cielo. Y la siguiente oración que sale de la boca de Elías es esta: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Este gran hombre, este gran profeta de Dios, después de una gran victoria, tiene esta gran lucha en su vida. Y hoy vamos a estudiar un poco de esto. Acompáñame orando. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por el tiempo de adoración. Gracias por el espacio en donde podemos escuchar tu voz, Señor. Pero hoy queremos continuar abriendo nuestros oídos para escucharte, abriendo nuestros ojos para verte, abriendo nuestro espíritu para recibir algo de ti. Así que, Señor, en donde estamos con 1000 pendientes que cargamos, en donde quiera que estemos ahorita, con miles de cosas que hacer, la semana que ya inició y tantas cosas que están pasando por nuestra mente, Señor, hoy queremos escucharte. Una palabra, un susurro, una idea, Señor, sea lo que sea, pero háblame hoy. Si te sientes como haciéndolo en casa y aquí, solo dile al Señor. Eso no lo tienes que decir en voz alta, pero solo dile: Señor, háblame algo hoy, que te quiero escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Antes de tomar tu lugar, abraza a la persona enseguida. Si lo conoces, si no lo conoces, no lo abraces, porque estaría raro, y puedes regresar a tu lugar.
Y una vez más vamos a saludar a nuestra comunidad online con un fuerte aplauso que nos están acompañando. La semana pasada que iniciamos esta serie, definimos algo que va a ser como que la base para el resto de esta serie de enseñanzas. Y la base es esta: la voz que escuchamos define mucho en nuestras vidas. La voz que yo escucho va a definir cómo actúo. La voz que yo escucho va a definir cómo hablo. Y la voz que yo escucho va a definir y va a influenciar en las decisiones que tomo. ¿No lo crees? Es fácil a veces identificar a quién estás escuchando en base a cómo estás actuando. Es sencillo identificar qué voces escuchas porque actuamos de cierta manera dependiendo de qué voces estamos escuchando. Y las decisiones que tomamos, lo creamos o no, son en gran parte influenciadas por las voces que permitimos escuchar. Y aquí lo estamos viendo evidenciado, totalmente ejemplificado en la vida de Elías. O sea, justo ha tenido dos grandes victorias. Ha visto a Dios en maneras que tú y yo nunca hemos visto a Dios y posiblemente nunca veamos. Ha visto a Dios mandar fuego del cielo. Ha visto a Dios mandar lluvia del cielo. Este hombre ha visto estos grandes actos de Dios. Y justo después, cuando escucha la voz de la amenaza, todo su temperamento, todo su ser, todo su espíritu está perturbado al grado de pedirle a Dios que le quite la vida. Y ahora tú y yo no seamos, por favor, no seamos injustos con Elías. No seamos rápidos para juzgarlo. No seamos rápidos para señalarlo y decirle ¿cómo puede pedirle a Dios que le quite la vida después de ver lo que vio? No seamos rápidos para juzgar, porque a ti y a mí nos pasa también muy seguido. En donde vemos a Dios hacer cosas en nuestras vidas y de un momento a otro, por voces que escuchamos, olvidamos las grandezas de Dios y nos enfocamos en la realidad que tenemos delante de nosotros. No importa cuántas victorias tengamos, esa es una realidad. No importa cuántas victorias tengamos, siempre existe la voz de la amenaza que nos quiere intimidar, que nos quiere meter temor, que nos quiere meter terror, que nos quiere llevar a un punto de encerrarnos y paralizarnos para ya no seguir avanzando. Y aquí Elías está justo en ese momento. Y no sé si este es el primer registro en toda la Biblia de alguien teniendo un ataque de pánico, pero eso es lo que está teniendo Elías. Este es un ataque de pánico. Este es un ataque de ansiedad. Está al punto de pedirle a Dios que lo saque de la tierra porque está lleno de temor, está lleno de ansiedad, está lleno de pánico ante la amenaza que acaba de escuchar. Y en ese momento de oscuridad, porque todos creo nos hemos encontrado en esos momentos, lo sepamos o no, lo identifiquemos o no, le demos el lenguaje correcto o no, pero todos nos hemos encontrado en momentos oscuros en nuestra vida, ¿sí o no? Todos hemos estado ahí. Y Elías está en un momento oscuro. Elías está en un momento de pánico, de ansiedad. Elías está en un momento de dolor. Y Dios le dice esto, fíjate, verso 11. El Señor entonces le dijo a Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Ahora ponte en los zapatos, por favor, de Elías unos momentos. Este hombre está en un momento de necesidad. Necesita que Dios haga algo en su vida, porque si no se quiere morir. Está en su punto de quiebre, está en su punto máximo de necesidad y desesperación. Y Dios dice: véngase pues, mijo, salga a la montaña y ahí algo va a suceder. Entonces yo me imagino a Elías llegando con todas las pilas, diciendo: esto se va a poner bueno. Yo he servido al Señor por muchos años. Ahora el Señor va a actuar a mi favor. Yo le he sido fiel a Dios. Me pide que haga algo y lo hago. Me pide que diga algo y lo digo. Me pide que suba contra 800 profetas y lo hago. Y Elías está ahora en un momento donde él necesita que Dios actúe a favor de él. Y Dios le dice: ven, me voy a presentar contigo en la montaña. Elías está chupando los dedos, está emocionado, está diciendo: me va a traer la cabeza de la reina en una bandeja de plata, porque yo soy el consentido del Señor. Este es el momento. Está expectante. Y esto dice la historia, fíjate. El Señor pasó por ahí y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Está Elías expectante, dice: Dios viene. Y llega un viento y tumba las piedras que están en su alrededor. La montaña casi se derrumba por la ráfaga. Pero ¿qué dice el texto? Pero el Señor no estaba en el viento.
Entonces Elías dice, bueno, está bien, eso nada más era como que el intro, ¿verdad? O sea, esa es la banda que abre, ese es el tráiler, ahorita se va a poner bueno, ahorita se va a poner emocionante, y sigue expectante. Ok, Señor, a ver qué tienes. Después de ese viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces Elías ahora dice, bueno, pues si no estuvo en el viento, no estuvo en el terremoto, va a ser algo mejor. Y después del terremoto, ¿qué sigue? Viene un incendio, ¿verdad? Después hubo un incendio que vino con toda su fuerza, pero el Señor, ¿qué dice? No estaba en el incendio. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el incendio. Elías necesita que Dios actúe a su favor. Y Dios no está en el viento, Dios no está en el terremoto, Dios no está en el incendio. Pero después del incendio hubo un suave susurro, una voz tenue. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y una voz le hizo esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, yo leo esta historia y es extraordinaria, pero si me pongo en los pies de Elías, yo estaría agüitado, yo estaría deprimido. Yo estoy en un momento de mi mayor necesidad humana y necesito una intervención divina. Y durante toda su vida Elías ha visto a Dios actuar. O sea, Elías no sabía de lo sobrenatural de Dios, Elías vivía en lo sobrenatural de Dios. Un día Dios con el poder de Dios se manifestó en Elías, que resucitó a un niño que estaba muerto. Imagínate, eso había visto Elías. Otro día, fuego del cielo. Otro día, lluvia del cielo. Otro día, esta historia es mi favorita de Elías. Un día tenía hambre Elías y le trajeron comida, cuervos que traían pan y carne y le daban de comer, sanitizado, completamente sanitizado, y le traían pan y carne y le dieron de comer. O sea, este tipo sabía del poder de Dios. Este tipo vivía en lo sobrenatural. A él no le contaban las historias, él las provocaba las historias. Este hombre sabía lo que era el mover de Dios. Y en el momento en el que más necesitaba Dios que actuara a su favor, en el que más necesitaba el poder de Dios, no sé qué esperaba Elías. Tal vez esperaba que un ejército de ángeles veniera a su favor, porque la reina y todo el ejército de Israel lo estaban buscando a él. Y él espera que Dios llegue con todo su poder para manifestarse a favor de Elías, y toda la divinidad de Dios llega en forma de un susurro. Todo el poder de Dios llega a la vida de Elías, pero es una voz tenue, es un susurro. Y no sé, yo leo esta historia y me pongo a pensar que Elías tiene que haber estado un poco decepcionado. Él necesitaba el milagro sobrenatural, pero Dios se apareció con una voz tenue y un leve susurro en el momento de su mayor necesidad. En el momento cuando su mente estaba destrozada, en el momento en donde sus pensamientos estaban atormentados, cuando no podía encontrar descanso con dormir y cuando no podía encontrar paz con estar aislado. Dios no llega con relámpagos, truenos, Dios no llega con terremotos, Dios no llega con ejércitos del cielo. Dios llega en un leve susurro, una voz tenue, para recordarle a Elías: yo estoy cerca de ti. Que la única manera en la que escuchas un susurro es cuando estás cerca de alguien. La única manera en la que puedes escuchar una voz tenue es cuando estás lo suficientemente cerca. Y sí, iglesia, hay momentos en donde necesitamos los relámpagos y los truenos, pero la gran mayoría de las veces solo necesitamos esa voz tenue. La mayoría de las veces solo necesitamos estar lo suficientemente cerca para escuchar el susurro de Dios. Y hoy solo quiero recordarte, como iglesia y como individuos, hoy quiero recordarte, este no es un domingo de relámpagos y de truenos, este es un domingo de esa voz tenue en donde Dios te quiere recordar. No importa qué estás viviendo, no importa qué necesitas, Él está cerca de ti, si tan solo logramos escuchar esa voz tenue. Dios está cerca. ¿Sabías eso? Dios está cerca y Él no necesita llegar en truenos y relámpagos para comprobártelo. Él puede llegar con un suave susurro, una voz tenue, para recordarte que Él está cerca. No sé si estás destrozado por una relación que perdiste. Si ese es el caso, solo te recuerdo: Dios está cerca. No sé si perdiste algún familiar en esta horrible pandemia.
y no tengo las palabras para decirte cómo superar esto, y no tengo el corazón ni siquiera que pueda comprender lo que estás viviendo, pero solo te recuerdo, Él está cerca. Él está cerca. Tal vez sufres en silencio en las noches por alguna vergüenza, o sufres en silencio en las noches por algún abuso, o sufres en silencio porque no estás haciendo lo que deberías o caminando como deberías. No sé qué es, a lo mejor perdiste tu trabajo, tu casa, no sé qué enfrentas, solo sé que el Señor está cerca. Y hoy el ánimo de Dios para nuestras vidas es recordarte que Él está cerca. ¿Sabes? Cuando pienso en la voz de Dios y cuando estaba pensando en esta serie, toda mi ilusión era: Señor, danos una dirección. Señor, háblanos y revélanos cosas que nadie más ve, y háblanos para que nos enseñes cómo nos vas a usar. Y generalmente queremos escuchar a Dios para que nos diga cómo nos va a usar. Que queremos que alguien venga con una palabra profética y sea impresionante, y sean truenos y sean relámpagos, y nos digan: tú vas a hacer esto. Y eso es lo que queremos. Pero hoy quiero recordarte que antes de saber qué vas a hacer, lo más importante es aprender a estar en la quietud de su presencia. Antes de correr y alcanzar y ajetrearte, antes de correr en todas las direcciones, recuerda que lo más importante es encontrar plenitud en su presencia, en la quietud de su presencia. Antes de saber qué hacer, es mucho más importante saber cómo estar en su presencia. Siempre queremos saber cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, qué me toca hacer. Olvídate de qué te toca hacer. Aprende a estar primero en su presencia. Más importante que lo que haces por Él es estar con Él. Y creo que esto es lo que Dios quería enseñarle a Elías. Más importante que todos los milagros que has hecho es que aprendes a escuchar mi voz cuando es tenue, y cuando hay silencio, y cuando es un susurro. Porque estar cerca es más importante que hacer milagros. Estar cerca es más importante que recibir aplausos. Estar cerca es más importante que cualquier otra cosa que puedas lograr por Dios. Y sabes, en Ancla nos encanta servir, es nuestra visión, ¿verdad? O sea, amar es lo que hacemos, servir es lo que somos, y estamos apasionados por servir. Y te animamos a servir porque así vives la experiencia completa de iglesia. Sí, pero te recuerdo que más importante que lo que haces es aprender a estar en su presencia. Es más importante. Y Dios quiere más estar contigo que usarte. Dios quiere más escuchar tu voz a llevarte a que levantes muertos en tu ciudad. Dios está más interesado en que tú aprendas a escuchar su voz que a usarte para levantar un avivamiento en la ciudad. ¿Sabías eso? Porque a veces estamos corriendo, y a veces estamos ajetreados, y a veces queremos cumplir y lograr. Pero hoy quiero recordarte que Dios está más interesado en llevarte a un momento donde cercanía, tan cerca que escuchas un susurro de Él, que de estar corriendo en todos lados y con todas las fuerzas queriendo hacer cosas por Él. Dios no quiere usar a sus hijos. Qué horrible, ¿no? Qué horrible concepto tenemos a veces de que Dios me quiere usar. Yo no quiero usar a mis hijos, así como Dios no quiere usarnos a nosotros. Dios quiere hacer un compañerismo, Dios quiere hacer una alianza con nosotros. Pero para llegar a eso tiene que haber cercanía. Y para que haya cercanía tengo que estar cerca en la quietud y escuchar esos susurros. Y me encanta la pregunta que Dios le hace a Elías. Y sabes, he predicado de esta historia muchas veces. La pregunta que Dios le hace a Elías es: ¿qué haces aquí? Y yo siempre había leído esta pregunta desde una óptica diferente, que creo que es válida también, porque la Biblia es como un diamante, ¿ok? Que cuando lo giras le ves diferentes ángulos a la misma historia. Eso es la Biblia. Es un diamante que entre más lo giras, más ángulos y más vas apreciando la belleza de las escrituras. Así es la Biblia. Pero siempre había leído esta pregunta que Dios le hace a Elías como con tono de juicio. Como que has hecho todos estos milagros, acabas de bajar fuego del cielo, acabas de bajar lluvia del cielo, y ahora estás encerrado, lleno de temor, y eres un cobarde que le tiene miedo a una chaparra llamada Jezabel. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Siempre había leído esa pregunta así.
Como que, ¿cómo se te ocurre? Eres el profeta del fuego y le tienes miedo a Jezabel. Le acabas de cortar la cabeza a 800 personas y le tienes miedo a una mujer. O sea, siempre había leído esa historia así. Siempre había visto a Dios preguntándole: ¿qué estás haciendo aquí? Hay tanto que hacer. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Cabezón. Así siempre me imaginaba esa pregunta. Al menos yo. Pero esta semana estaba leyendo y no sé por qué. Tal vez la semana pasada aprendimos que Jesús es la palabra de Dios y que si voy a leer la Biblia, la tengo que leer a través de la óptica de Jesús. Y si la lees a través de la óptica de Jesús, entendiendo que Dios es como Jesús, entonces lees esta pregunta diferente. Ahora no la leo con juicio, ahora la leo como una pregunta llena de compasión y de amor. ¿Qué haces aquí? Hijo, ¿por qué estás encerrado? ¿Qué estás haciendo en este lugar oscuro? Así me imagino la pregunta ahora. Y creo que tiene que ver porque en las últimas semanas, bueno, en Navidad nos amaneció un nuevo integrante en la familia. No un bebé, no crean que nos amaneció un bebé, ¿verdad? O sea, mi esposa no estuvo embarazada secretamente por 9 meses, ¿no? No, nos amaneció un nuevo integrante. El año pasado perdimos a nuestro perro, a nuestro aliado, a Preacher, predicador que teníamos en casa, murió el año pasado. Y en Navidad nos amaneció un nuevo perrito que ahora se llama Prophet, ¿verdad? Profeta. Y ahí está Prophet, ya vi. Ya sabía que no me estaban haciendo cariños a mí, ¿verdad? Este es el perro. Ese es Prophet y es un Golden Retriever y es una chulada ese perro. Pero la verdad es que es profeta, le decimos Prophet, pero Arlene le dice Gadareno porque a veces parece que está endemoniado. Tenemos otra foto. Parece nomás. Pero es súper travieso, ya se nos olvidó. O sea, ya se comió uno de mis tenis, ya está deshaciendo las molduras en la casa. O sea, horrible. Y algo, una travesura que trae. No sé por qué le gusta meterse así a rinconcitos. O sea, como que sentir apretado. Se mete abajo de la cama, se mete atrás entre la taza del baño y la pared. Súper raro, ¿verdad? O sea, no lo entiendo, pero muchas veces se mete en lugarcitos así, se queda atorado y empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar, está atorado en un rincón. Yo siempre digo, pues tú te metiste ahí, pues salte, ¿verdad? O sea, cabezón. Pero Arlene, ella tiene otro acercamiento con él. Cuando lo ve así atorado y llorando, lo ve tan indefenso que siempre se le acerca y con cariño siempre le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y nos acordamos de eso, Arlene y yo, y leyendo esta historia. Ahora me imagino a Dios acercándose así con Elías. Elías está en un lugar oscuro deseando la muerte. Está acorralado, lleno de temor, paralizado, detenido, no puede avanzar. Pero en lugar de ver a un Dios de juicio diciéndole: ¿por qué te metiste en ese lugar? Ahora me imagino a Dios llegando diciendo: ¿qué estás haciendo aquí, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar tan oscuro? ¿Cómo te metiste aquí, hijo? En vez de juicio, Dios llega con amor. Y a lo mejor te sientes así tú el día de hoy, en un lugar de preocupación, de ajetreo, de querer cumplir. A lo mejor quieres sobresalir y notarte y que se vea lo importante que eres y comprobarle a la gente y tienes toda esta lista de cosas que tienes que cumplir. Y hoy solo siento la voz de Dios diciéndote: ¿qué haces ahí en ese lugar? No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. ¿Qué estás haciendo en ese lugar de querer comprobar? ¿Qué estás haciendo en ese lugar de querer sobresalir? ¿Qué estás haciendo en ese lugar de querer enseñarle al mundo? ¿Qué estás haciendo en ese lugar de comparándote con otras mamás que ves, con otros líderes, con otras personas? ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? O sea, después de esa pregunta, fíjate lo que pasa. Verso 15 del mismo pasaje. Entonces Dios le dice a Elías: ¿sabes qué, mijo? Regrésate por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y ahí vas a hacer esto: vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que tome tu lugar como mi profeta. Y ahora otra vez, yo siempre leía esta historia como que Elías: ¿qué estás haciendo aquí, cabezón? Y ya ves que no estás haciendo las cosas bien. ¿Sabes qué? Ya no me sirves. Te voy a reemplazar por alguien que sí me obedezca. Yo leía la historia así. Pero ahora la estoy leyendo con otros ojos. Dios preguntándole: ¿qué estás haciendo aquí, hijo? Y cuando Elías le expone su corazón, entonces Dios le dije: ¿sabes qué? Déjame quitarte esa carga que tienes encima. Déjame buscar a alguien más que haga eso.
Porque más importante que lo que haces es que estés conmigo. Más importante que lo que cumples, más importante que correr y cumplir y sobresalir, más importante que todas esas cosas es estar. Entonces, si ya no puedes, déjame te quito esa carga encima, porque no quiero que te pierdas aún sirviéndome. Sabes que nos podemos perder sirviéndole. Podemos perder nuestro gozo sirviéndole. Podemos perder nuestra fuerza y podemos perder nuestra alegría sirviendo al Señor. Y más importante que hacer es estar. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué, mijo? Ya te voy a quitar esa carga. Ya tu temporada terminó, esa carga es demasiado. Ya te estás amargando, déjame te quito esa carga y déjate regreso a un lugar donde recuerdes que más importante que hacer es estar. Dios está más interesado en eso, ¿sabías? Dios está más interesado en que estés con Él, en que le sirvas. Dios está más interesado en que estés con Él, en que hagas cosas por Él. Y hoy solo quiero librarte de esa carga. Eres amado, eres amada, tal y cual eres. No te compares con la mamá perfecta de Pinterest. No te compares con aquel que tiene el trabajo perfecto. No te compares con los que tienen los niños perfectos. No te compares con el que ya tiene su vida armada y todos sus planes desde los 18 años y tú ya tienes 24 y no sabes qué hacer con tu vida. Eres amado, eres amada, eres especial, eres esencial. No tienes que impresionar a nadie, no tienes que sorprender a nadie, no tienes que sobresalir, no tienes que ser el primero y el más fuerte y el que corre más rápido. Tal cual eres, con todos tus errores y con todo tu mugrero y con todas tus oraciones, así como Elías, con todos esos momentos donde quieres desistir y quieres darte por vencido, con todos esos momentos, los altos y los bajos y todo lo que está en medio, tal cual eres, tal cual eres. Dios te ama y Él solo quiere estar contigo y solo quiere recordarte hoy con una voz tenue, no relámpagos, no estruenos, no milagros sobrenaturales, no voces audibles del cielo. Nada más recordarte: Él está cerca de ti. Aunque tú huyas, Él está cerca de ti. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Aunque tú has huido una y otra vez, Él te ha perseguido una y otra vez y te perseguirá por siempre, porque su máximo deseo es estar cerca de ti. Estar cerca de ti. Y si hoy te sientes acorralado, ansioso, aislado, encerrado, con duda, con temor, si tienes todas estas emociones, solo escucha la voz de Dios que hoy te pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tengo un mejor plan, tengo una mejor idea. ¿Qué haces ahí en ese lugar? ¿Qué haces ahí? No tienes que estar compitiendo, no tienes que estar corriendo, no tienes que estar haciendo todas estas cosas que piensas que tienes que hacer. ¿Qué haces ahí? Él está cerca de ti, sé libre de cargas y descansa en su presencia. Solo acompáñame si te sientes cómodo en casa o aquí, solo cerrando tus ojos, y vamos a cantar juntos: bajo tus alas estoy seguro. Bajo tus alas estoy seguro, tú mi castillo, tú mi refugio en todo tiempo, en ti confío, y aunque no pueda ver, tú sigues siendo. Bajo tus alas estoy
nuestras voces diciendo bajo